Yo le paso también la grabación si quiere Gracias. compartirla con otros. Muchas gracias, hermano, bienvenido y que Dios nos hable hoy a través, con su palabra, a través de usted, hermano. Muchas gracias. Perfecto. Deme un segundito para poner esto y entonces compartir pantalla. Ahora compartir. Ah, Ok, sí, voy para allá. Nomás déjenme poner donde tengo que empezar. Slideshow. Y... Ahí están viendo ya, ¿verdad? sí, hermano, ahí se ve. Ok, perfecto. Bueno, gracias, mi hermano Mora, su hermano David, perdón. Que Dios me lo bendiga. Gracias a quienes se han conectado en este momento para estudiar la palabra. El tema aparece en pantalla, identificando a los falsos maestros. Bueno, esta, esta elección nace como una necesidad de ayudarnos los unos a los otros a tener una mente más clara en cuanto a qué es lo que dice Jesús de estas cosas. Y para ello vamos nosotros a ir a través de varios ejemplos que aparecen en la palabra del Señor. Vamos nosotros a tratar de poder hacer lo mejor que podamos. Bueno, Dios, para empezar, quiere, hermanos, que nosotros identifiquemos a ciertas personas. En ocasiones, nosotros como predicadores tenemos el afán de decir, bueno, yo no me quiero meter en problemas, yo deseo mejor no ser parte de esto, ¿no? O sea, y se buscan evasivas de alguna manera, hermanos. Sin embargo, la verdad sea dicha, nosotros tenemos como de parte de Dios la responsabilidad. Pablo habló de Himineo y de Fileto, según la escritura nos dice en 2 de Timoteo. Vamos a leer varios versículos aquí en capítulo 2 y el versículo 16 al 18, en donde el apóstol Pablo no tiene un problema para mencionar, y ahorita veremos la razón del por qué. Mas evita, dice Pablo a Timoteo, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himineo y Fileto. Y enseguida, inmediatamente dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Había razón para que se identificara a estas personas? Bueno, el mismo versículo 18 nos da poderosas razones. Número uno, probablemente antes gozaban de comunión, pero hoy se han desviado de la verdad. Ahora también se dice lo que ellos estaban haciendo. Dice la escritura que ellos estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado, y como resultado, ¿qué ocurría? La fe de algunos se miraba trastornada. Esa es la razón por qué hay que identificar, hermanos, de parte de Dios al falso maestro. Pablo también aquí mismo, dos capítulos más adelante, en 2 de Timoteo 4 y versículo 10, le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. No solamente dijo Demas se fue o me dejó, pero dice que también Demas ha dejado a Dios porque se enredó en los negocios de este mundo. Cuando entre nosotros ocurra algo así, deberíamos de hacer exactamente lo mismo, no dejar, no quedarnos callados. Esto no es chisme, hermanos. Hay una diferencia del chisme, cuando es un chisme, a decir algo que ayuda. Recuerden, nosotros somos una familia, y demás a lo mejor luego llegaba a otra congregación, o los hermanos Himineo y Fileto a lo mejor iban con otros hermanos, y como no se dio el toque, hermanos, de advertencia, la trompeta no sonó, nadie dijo nada, porque no, yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero andar
que me tomen como un chismoso. Esto no es chisme, esto es hablar y declarar una verdad. Esos hermanos se han desviado. Pablo habló también habló de Alejandro, aquí mismo en 2 de Timoteo, el mismo capítulo 4 y el versículo 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Lo único que estoy haciendo con todo esto, hermanos, es darle a usted razón porque sí se requiere que se identifique al hermano que se ha desviado. Juan habló de Diótrefes y lo menciona, hermanos, de una manera no para simplemente que nosotros, para que Juan lo degradara o para que lo pusiera en evidencia o para burlarse de él. El problema con Diótrefes era bastante fuerte. Dice, comenzando en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, el versículo 9 primeramente antepone la razón del comportamiento de Diótrefes. Hay personas que padecen de un mal psicológico, ¿verdad? Que siempre quieren hacer lo que ellos dicen. Son como unos niños y si no se hace lo que ellos dicen, hermanos, simple y sencillamente se ponen a dar de rabietas y a llorar o no prestan el juguete o van a hablar mal o van a hacer un capricho. Y Diótrefes tenía ese problema. También se llama, hermanos, a una persona así. Tienen un nombre particular que ahorita se me está yendo de la mente. En el momento que lo recuerde, se lo digo. Pero él dice Juan, yo escribí a la iglesia, pero él no nos recibe porque él quiere tener el primer lugar entre ellos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este es el problema de este personaje llamado Diótrefes, ¿verdad? Y mire el daño que estaba haciendo. ¿Habría Juan de quedarse callado, hermanos, y no mencionar para nada a este personaje? Por supuesto que no, tenía que ser desenmascarado. Y así, y si usted puede encontrar, voy a evitar a leer todo esto porque se me va a ir el tiempo, pero Pablo habló de Demetrio, aquel que hacía templecillos de plata y que tenía engañada la ciudad con las figuras de la Diana, la cazadora, la diosa Diana. También Pablo habló de aquel mago falso llamado Elimas. Lucas habló de Apolos también. Dice, ¿por qué menciono a Apolos? Porque en un principio sí, Apolos era muy elocuente, pero tenía una situación de fragilidad. Dice Hechos 18 y versículo 24. Luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, como decir, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces a este judío que se llama Apolos, que es un varón elocuente y muy poderoso en las escrituras y que había sido instruido en el camino del Señor, se les había olvidado enseñarles sobre el bautismo en Jesucristo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque él no lo vamos a poner como un falso maestro, si era una persona que tenía que hacer correcciones. Y entonces tanto Priscila como Aquila lo tomaron aparte
y le explicaron más a este hombre poderoso en las escrituras, a este hombre elocuente, a este que había sido instruido desde su niñez en el camino del Señor. Tuvo que decírsele, todavía le falta conocer más sobre esto. Así que recuerde aquella reprimienda que Pablo le dio a Pedro también. Y le dijo a Pedro, lo que usted hace, eso es hipocresía y es de condenar. Aparte con la hipocresía que Pedro estaba haciendo, estaba arrastrando también juntamente con ellos a otros hermanos. Entonces, tiene, hermanos, razón por la cual Dios quiere que se identifique a ciertas personas. No es solamente no es para ponerlo en evidencia, es porque existe un beneficio para terceros, es para que la iglesia sepa que este hermano tiene un problema y hay que hacer algo con él. Cuando la Biblia le dice la escritura, no participéis en pecados ajenos. Si nosotros, por ejemplo, vamos concretamente, les digo a qué me refiero. Si los hermanos de Cloé no hubiesen informado a Pablo, vaya conmigo 1 Corintios 5 para que sepa de qué le estoy hablando, aunque pienso y considero que todos saben lo que estoy hablando. Dice el versículo 1 solamente de 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Si Pablo no va y menciona esto como un problema, ¿hubiesen los corintios corregido este problema? No. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Pues el versículo 2 dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Quitado? Sí, es que existe por parte de Dios un poder que confirió a la iglesia y eso se llama corte de comunión. Cuando a un hermano o a una hermana después de haberle hablado, después de haberle persuadido a cambiar y dejar el error o de hacer correcciones, no ha querido y se sigue el proceso bíblico, entonces hay que marcarlo, hay que identificarlo como un hermano que por ahora no goza de la comunión de nosotros, ni de Dios. Ese es el propósito. Esa es la razón. Esto no es chisme, esto no es si yo quiero, no, esto es una necesidad que tenemos nosotros como cristianos, hermanos, y una obligación por parte de Dios. Si Dios quiere, hermanos, que se identifique, que se marque a ciertas personas, apartados de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. No tengo el tiempo, pero usted puede leer en su casa todo el capítulo 16 de Números. Y en Números 16 le platico rápidamente. Dice la escritura que tanto Coré como Datán y Abiram levantaron a 250 hombres y vinieron ante Moisés y Aarón y le dijeron, ya basta, ya, ¿quién te has creído tú? ¿Quiénes son ustedes, tú y tu hermano Aarón? Ustedes se han puesto como los líderes y nosotros, ellos dicen que se juntaron contra Moisés y le dijeron, basta ya de vosotros. Estoy leyendo número 16:3, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová como diciendo, ¿y a ustedes quién les dio permiso de ser nuestros líderes? ¿Que acaso aquí no somos todos santos? Y bueno, Moisés intenta dialogar con Coré, especialmente que era un levita. Dice el versículo 5, y habló Coré y a todo su séquito diciendo, mañana, le dice Moisés, mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que a él escogiere, él lo acercará así. Mira, Coré, hagamos esto y dejemos que Jehová decida. No es que no sean santos, pero alguien tiene que dirigir. Y Moisés platica con él y dice,
¿No te das cuenta la bendición que tienes? ¿Acaso es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoles a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová? ¿Verdad? Y así continúa. El versículo 12 dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab. Y escuche la respuesta de esto. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Y luego le contestan, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, hablando de Egipto ellos, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, nos estás dando órdenes, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Estaban muy molestos con Moisés y Aarón. Entonces dice el versículo más adelante, el versículo 20, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios estaba listo para acabar con todo este pueblo querelloso, murmurador, que siempre están buscando, hermanos, cualquier cosa para quejarse. Le dice Dios, apártate. Sin embargo, miren el corazón tan bueno de Moisés y Aarón. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, verso 24, habla a la congregación y diles, apartados de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Yo le pregunto, queridos hermanos, ¿por qué razón? ¿Por qué se nos habla de Coré? ¿Por qué de Datán y por qué de Abiram? Verso 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel fueron en pos de él y habló a la congregación, dice el versículo 26, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Por qué apartarse? Para que no perezcáis en todos sus pecados, porque al estar entre ellos, al estar con ellos, estás pecando juntamente con ellos. Haz de cuenta que no hay problema, que están bien con lo que estás diciendo. Tiene que haber un corte, tiene que haber un apartamiento, tiene que haber una marca, una identificación hasta aquí. Entre nosotros hoy en día, hermanos, existen algunos hermanos internacionales, yo los llamo así, ¿verdad? Que en un tiempo fueron muy grandes en la obra. Quizá en Colombia ustedes también tengan por ahí uno o dos, pero que ahora, hermanos, se han desviado y que están predicando cosas que Dios no ha enseñado. No les dé pena marcar a esos hermanos y decir, bueno, es que nosotros hemos sido avisados por esos hermanos que el hermano X, y usted puede mencionarlo sin ningún problema, a la congregación donde usted está predicando o donde usted se reúne, no como un chisme, sino como una evidencia de que este hermano lastimosamente hoy no goza de nuestra comunión. ¿Por qué? Porque puede llegar por ahí. O ustedes pueden hacer un viaje a la ciudad donde este hermano predica. Y si no se da el toque de aviso, ¿dónde cree que se va a ir a reunir? Pues ahí donde este hermano conocido predica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Participar también de su pecado. Apartaos, dice el Señor, hermanos. Así que dice la escritura, versículo 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, decía Moisés, o si ellos al ser visitados, alguien siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Así Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y se los tragó, dice el versículo 32.
Entonces, ¿qué tal si el pueblo no se aparta? No se hubiera tragado nada más a estos, sino también a los moradores, a todo el pueblo. ¿Ve por qué el Señor quiere que se identifiquen a ciertas personas? Si Dios no lo hubiera nombrado a estos hombres, ¿cómo habría sabido quiénes eran? ¿Qué iba a pasar con ellos? Así que los culpables deben de ser identificados. Es un buen, hermanos, uh, predicador. Muchos hermanos no quieren decir el nombre de algún hermano que se ha desviado. Por ejemplo, en algunas de mis predicaciones, ustedes me han oído hablar mucho de un predicador que fue de alta estima para nosotros acá en México, hermano Luis Treviño, por ejemplo, y otros más del área, pero los más conocidos, ¿verdad? Y también me han escuchado decir tristemente que el hermano Luis Treviño hoy dejó a Dios, dejó a la iglesia, dejó su familia, ¿verdad? Y oramos por él y tristemente, hermanos, habiendo sido un pilar para muchos, una persona, hermanos, de tanto entusiasmo y de tanto trabajo para el Señor, tristemente en su vejez va y se enreda con una mujer joven, una hermana joven, hermano, y ahí está ahora, sin ningún tipo de vergüenza ni pudor, se pasea por todos los lugares como si fuera un joven, hermanos, ofendiendo a Dios continuamente. Y bueno, su nombre ha salido, no nada más de mi boca, de muchos hermanos. Esto hace ya años. Así que esto es, hermanos, muchas veces decimos, es un buen predicador, solamente que no le gusta mencionar ningún nombre. Si usted ya está yendo a algún lugar donde hay un predicador que no le gusta, les pregunto, ese predicador que usted tiene donde está yendo, ¿es mejor predicador que Jesús? Digo esto, hermanos, porque Jesucristo hablaba de las personas y mencionaba la razón del por qué los señalaba. Por ejemplo, en Mateo 16, versículo 6, dice la escritura, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era la levadura? Entendieron sus discípulos hablando que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lucas lo identifica que esta doctrina era la hipocresía. Así que Jesucristo, hermanos, mencionó y en su cara, mire el capítulo 23, usted sabe que todo el capítulo 23 de Mateo, especialmente la primera parte, Jesucristo no hace otra cosa más que decir una y otra vez. Dice en la escritura, en la cátedra de Moisés, versículo 2, se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 13 y 14. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y así, hermanos, continúa. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, en aquellas cartas que el Señor envió a las iglesias, le dice, por ejemplo, a la iglesia en Éfeso, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que ahí están los nicolaitas también como proponentes de una doctrina que el Señor aborrecía. El mismo capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Jesucristo a la iglesia en Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas,
la que yo aborrezco. Y finalmente también le dice a la iglesia en Tiatira en el versículo 20 del mismo capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, la identifica por nombre, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Así que si usted defiende a su predicador que no le gusta mencionar a ciertos hermanos que se han apartado, ¿por qué es un buen hombre? ¿Será mejor predicador que Jesucristo? Le pregunto. ¿Será mejor predicador que Pablo? ¿Será mejor predicador que Lucas? ¿Será mejor predicador que el apóstol Juan? ¿Será mejor predicador y profeta que Nehemías? ¿O mejor predicador que Moisés? ¿Sí? No, hermanos, esto no es así. Entonces, tenemos nosotros la obligación moral delante de Dios y del pueblo del Señor para salvaguardar la fe y la vida espiritual de los hermanos, de hacer, queridos hermanos, todas estas cosas, aunque en ocasiones nos sintamos incómodos. Ahora, una cosa, vuelvo a repetir, es decir para levantar solamente un chisme, pero otra es una manera de informar para ayudar que la iglesia no caiga, hermanos, en ese pecado. Quiero leerle lo que el escritor, hermanos de Nehemías, en el capítulo 6 y el versículo 14 dice, dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Está levantando un falso Nehemías? ¿Está diciendo algo que no era verdad? No, está mencionando, hermanos, a estas personas que se postularon delante de Dios como opositores al camino de nuestro Dios y tenían que ser identificados para que el pueblo también lo supiera. ¿Son los predicadores modernos, somos más tolerantes, somos más permisivos, somos más amorosos y más indulgentes que Dios? ¿Cuál será la respuesta? ¿Somos, somos más sofisticados? ¿Somos más refinados? ¿Pensamos que el Señor y Pablo eran muy bruscos? ¿Eran muy duros? Sí, creo que no. Creo que nosotros somos muy suaves. ¿Y sabe qué es el problema? No solamente que nosotros somos suaves, sino que también llevamos a la congregación a incurrir en ciertas transgresiones y transmitimos nosotros un mensaje equivocado. Muchos dicen, bueno, es opcional, hermanos, identificar a alguien. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este, esto es opcional. Pregunto, ir y predicar el evangelio, ¿es opcional? Yo creo que todos dijéramos no. Arrepentíos y bautícese, ¿es opcional? Yo creo que dijéramos que no. Cuando tomamos la cena del Señor, haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11:24. ¿Es opcional o puedo yo pensar en algo más? Creo que no es opcional. Colectar la ofrenda delante de Dios de parte de la iglesia cada primer día de la semana, ¿es opcional? Sabemos que no. Ahora vaya conmigo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6, donde el apóstol Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, escuche esto, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
Le pregunto, ¿es opcional marcar a algún hermano o alguna hermana que esté viviendo desordenadamente y no de acuerdo a lo que la escritura nos dice? No es opcional. Identificar a los que causan divisiones. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 16 y el versículo 17, dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos en los que causan divisiones. Y estos hermanos de renombre suelen causar muchas divisiones porque tienen ese protagonismo que, a pesar de que se han desviado, quieren seguirlo teniendo y quieren arrastrar a cuantos puedan. Se han dejado de llevar de llano de Dios, ahora es su propio orgullo. Ahora, hermanos, estas personas quieren solamente hacer que su palabra valga y han convertido, hermanos, la libertad que tenemos en Cristo en un libertinaje personal. Y estos, hermanos, tienen que ser identificados y tenemos que aprender a apartarnos de ellos. Esto es lo que dice la escritura, no es opcional. Es opcional marcar a alguien, identificar a alguien. Vuelvo a repetir, el versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, pero no solamente eso, porque tales personas, versículo 18, ¿quiénes? Aquellos que están causando divisiones y tropiezos. Estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses. Y con suaves palabras y lisonjas engañan. Hay que protegerlos. ¿Cómo? Marcándolos. Hablando en la iglesia de aquellos hermanos que un día fueron ovejas, pero que hoy traen completamente todo el ropaje de lobos rapaces, que tienen toda la intención con sus pensamientos y novedades en la doctrina de desbaratar la causa del Señor y hacerla añicos. Recuerda lo que Pablo dijo a los hermanos ancianos allá en Éfeso al despedirse de ellos: sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esos hermanos, hoy en día, uno de los temas más polemizados, el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias. Hoy en día, ustedes allá en Colombia, por ejemplo, con el hermano Jaime Restrepo, y alguien dice: hermano, pero ¿por qué lo llama hermano? Bueno, porque nunca deja de ser. Sí, él seguirá un hermano, pero extraviado, un hermano que se ha apartado. En mi último viaje que hice para allá en este año, todavía uno de los hermanos con quien estuve frecuentando me dijo: no, él no ha hecho arreglos, al contrario, ¿verdad? Se ha casado y ahora está defendiendo la posición de que una vez que su mujer, ¿verdad? O que o la otra persona se haya casado, entonces ya no hay vínculo matrimonial, por lo tanto ahora queda libre y puede volverse a casar. Pero ¿cómo va a ser esto así? Entonces, ¿de qué nos sirve Mateo 19:9? Si vaya conmigo, por favor, hermanos, a Mateo 19:9, porque si acaso alguien no lo ha entendido, déjeme ayudarle un poquito en la explicación que dice la escritura. Dice la palabra del Señor: y yo os digo, hablando de el rompimiento, hermanos, de un matrimonio, lo que el Señor dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera, no importa,
seas un cristiano o no seas un cristiano, porque muchos quieren decir, bueno, es que yo no era cristiano. No, no importa, el matrimonio es una ley universal para todo el mundo, no es para el cristiano nada más. Se casa el que es cristiano y el que no es cristiano. Dios une al que no es cristiano y une también al que es cristiano. Es una ley desde el principio. Así que os digo que cualquiera que repudia, que se divorcia de su mujer, escuche lo que dice el Señor, salvo por causa de fornicación. ¿Cuál es la única opción que Dios da para que un matrimonio se disuelva? La única, no hay otra, la fornicación. Porque de no ser así, dice el versículo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, si usted se divorció, pero no fue por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, con la otra que también usted divorció sin haber causa de fornicación, también va a adulterar. Entonces, este hermano, ¿de dónde saca esa enseñanza? Con la claridad por la cual habla la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, de no dejarnos arrastrar por el error. No importa quién sea. Recuerde, Priscila y Aquila tomaron aparte a un hombre que tenía poder al hablar, a un hombre como Apolos, que era un excelente estudioso de la Biblia, expositor de la palabra, valeroso, dice la escritura, pero no había entendido algo. Claro, hay maneras para hacer esto. Yo no estoy diciendo que vayamos y echemos los caballos encima, no. Hay su manera para hablar y decir, hermano, esto está mal. La interpretación que usted tiene de la Biblia es completamente equivocada. Y enseñarle los versículos que hablan de esto. Así que nosotros tenemos, hermanos, mucha responsabilidad sobre esto. ¿Por qué algunos no lo hacen? ¿Por qué algunos no quieren identificar? Puede ser, yo no sé, voy a dar varias opciones. En Lucas capítulo 23, versículo 12, dice la escritura, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. Nada tenían en común estos, porque antes estaban enemistados entre sí, pero ahora había algo que los unía. ¿Por qué algunos no quieren hacer lo que Dios nos pide en cuanto a marcar al que se ha desviado? Por amistad, porque fuimos grandes amigos, porque en el pasado hicimos cosas juntos y le aprecio. Sí, pero si usted hoy en día dice lo que tiene que decir, le va a ayudar. Sepa que si alguno hace volver, hermanos, del camino donde estaba desobedeciendo a Dios, a un pecador, salvará de muerte una alma. Deje la amistad para otras cosas, no comprometa la verdad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios y en el capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, siempre pensando en la iglesia, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, no. Y he dicho también a Apolos, y los dos coincidimos con esto, que no aprendamos a pensar más de lo que está escrito. Si Dios nos dice, esto es lo que usted tiene que hacer, pues eso es lo que vamos a hablar. Dice Santiago en el capítulo 4 y el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No, hermano, pero mi amistad es con este hermano. Sí, pero ahora este hermano le ha dado la espalda a Dios, como Datán, como Coré, como Abiram.
le dieron la espalda a Dios. Dijo Moisés, deja ver para que veas que estos han irritado a Dios. Pablo dijo, cualquier hermano que no se contente con lo que hemos dicho, con lo que Dios ha enseñado, que ya no crea más en la doctrina de Cristo, tiene que ser identificado y tienes que aprender a apartarte de él. Probablemente no quiera usted decir nada de esa persona porque es su pariente, es su tío, es su papá, es su hermano, es su cuñado. Y entonces, pues no quiere hablar de él, de lo mal que está haciendo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Que he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Así que, aunque sea un pariente, y si este pariente se ha desviado de la verdad, tenemos que decirlo y tenemos nosotros que apartarnos de él. Tristemente, dentro de la predicación, muchos toleran a estos hermanos internacionales, porque por medio de ellos han conseguido algún tipo de ayuda económica para predicar. Y ese salario, pues obviamente les da seguridad. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, en los versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice la escritura en los versículos 3 al 5. Se hace dinero enseñando el error, ¿sí? Pero también, hermanos, no se les olvide que al no hablar de esto, se está comprometiendo la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, la doctrina no les importa, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es un problema grande. Pedro lo identifica a este error como personas, hermanos, que tienen como fuente de ganancia la avaricia. Dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. E introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos van a seguir sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora escuche el móvil, lo que hace que estas personas caigan en este tipo de compromiso, no con Dios, sino con el hombre. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que, queridos hermanos, otros buscan la popularidad, otros buscan ser aceptados. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 42 y 43, dice la escritura las siguientes palabras. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos,
no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, por alguna de estas razones no queremos hacer lo que Dios nos dice, caemos nosotros bajo el mismo estado de condenación. Amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, voy a dejar aquí la lección, ¿verdad? Tengo todavía algo de conclusión, pero creo que con lo que hemos dicho, hermanos, ha sido suficiente por esta noche. Ojalá que entendamos el propósito sano de esta lección. No es la más alegre, sin embargo, sí es necesaria. ¿Por qué? Porque es parte de la doctrina, una parte sensible, una parte que a veces no exponemos mucho y que a veces la iglesia ni siquiera. Quizá alguno de ustedes al oírme me estará pensando, oye, este hermano es bravo, yo nunca había oído esto. Este parece que está enojado. No, ni estoy enojado y no soy bravo, a menos que no me den de comer. Fuera de Mm. eso, soy una persona tan normal como usted. Ahora que tengo celo por la palabra, sí, y trato que mi celo esté centrado en ella misma, no en mis propias conclusiones. Gracias por su atención. Gracias, mi hermano David, que Dios me lo bendiga. Y pues vuelvo y regreso el micrófono a nuestro hermano David. Yo le